Buenas, en esta oportunidad vamos a comenzar demostrando lo realizado en la sesión de aprendizaje sobre lo que es el sistema de un filtro pasabajo aplicando una señal. Entonces vamos a demostrar todo lo que se hizo en la parte teórica a través del software MATLAB, la versión 2013, y bueno, vamos a dar a explicar el código que ya se ha venido trabajando en clase y que se nos ha facilitado a través de la plataforma virtual llamada Piazza. Bueno, vamos a comenzar definiendo parte por parte el código. Primeramente ponemos las opciones Clear All y Close All, que significa vamos a limpiar todas las variables por si acaso hayamos estado utilizando o trabajando antes un Close All para cerrar todas las gráficas y variables anteriores para que no tengamos ningún tipo de interferencia al ejecutar nuestros códigos. Bueno, acá primeramente lo que se hace es, bueno, acá salió una opción. Lo que se hace primeramente es se define la función que vamos a trabajar. Bueno, acá la función le hemos llamado función pasabajo, que depende de estas dos variables, de omega y omega c directamente. Entonces definimos la función acá, como ya se hizo en clase. Esta es la función de transferencia típica de la función pasabajo. Ahora regresamos al otro código y podemos apreciar que primeramente estamos definiendo omega c. Esta es la frecuencia de corte del sistema. Esto significa, bueno, es la frecuencia que yo indico para ver si trabaja o no el sistema. Omega sub 0, que es la frecuencia de la señal, está definida también en radianes, por eso está la multiplicación de acá del 2pi y el 2pi también. Definimos también el periodo de la señal senoidal usada para nuestras pruebas. En este caso hemos definido de esta forma la frecuencia de muestreo. Y bueno, lo que es una frecuencia de muestreo que nosotros hemos seleccionado y la frecuencia de muestreo utilizada para nuestra simulación. Luego definimos el tiempo, que hemos utilizado 10 periodos de la señal, la que estamos definiendo entre 0 a 10 por t sub 0, que es el periodo de nuestra señal senoidal, y bueno, espaciados en un diferente tramo. Acá es una de las partes importantes, porque vamos a hacer lo que es el barrido de frecuencia, para lo que utilizamos la función, lo que es linspace, que a continuación voy a explicar cómo se utiliza linspace para, bueno, definir lo que es la función del primer orden, para hacer el barrido de frecuencia de lo que es la función de filtro pasabajo. Para lo que vamos acá al menú, bueno, vamos acá a explicarlo. Vamos a borrar primero la pantalla y vamos a tipear help linspace. Este comando help me ayuda, que es la ayuda del software, y bueno, linspace, que es la función. Presionamos, hay un error de tipeo. Bueno, help linspace. Acá me dice, bueno, lo que me quiere decir esta parte de acá, linspace, que genera un vector fila de 100 unidades linealmente espaciados entre x1 y x2. Y esta parte de acá me dice que genera n puntos entre x1 y x2. Lo que se me hace, bueno, adecuado para mostrar lo que es el barrido de frecuencia del código. Acá, bueno, hemos definido desde menos f sub 0 medios hasta f sub 0 medios con el espaciado, bueno, el espaciado que yo he considerado, ¿no? Bueno, ahora la frecuencia, que está en radianes, que está multiplicada por el 2pi por la frecuencia. Y bueno, ahora sí definimos el sistema de pasabajo de primer orden, como ya lo definimos en la función anterior, que es esta de acá, función pasabajo. Solamente llamamos el código y que va a estar entre los argumentos que me va a pedir, que son omega y omega c. Seleccionamos la amplitud de la señal, bueno, que en este caso, para nuestro caso, es una amplitud de 2 que hemos considerado. Y bueno, ahora lo que es la señal de entrada. La señal de entrada acá es bastante importante porque vamos a utilizar la representación exponencial o la representación de Euler. Para lo que esta señal cosenoidal en la representación exponencial de Euler
es la mitad de la amplitud por la componente positiva compleja más la mitad de la amplitud por la componente negativa compleja. Bueno, ahora calculamos la salida, llamamos a nuestra función de acá que se llama FPV, que está acá definida como h, y bueno, le agregamos simplemente los parámetros que nos faltaban. Esto se cumple debido a que el sistema es un sistema LTI, por lo que cumple con lo que es el teorema o los principios de superposición y homogeneidad explicados ya antes en las sesiones anteriores. Ahora lo que hacemos es la transformada de Fourier de la señal de entrada con el escalamiento que hemos considerado, está acá. ¿Y para qué utilizamos Fourier? Bueno, utilizamos Fourier ya que la transformada de Fourier, para ver en el dominio de la frecuencia, se nos hace mucho más fácil visualizar lo que nosotros queremos, ya que en el dominio del tiempo es un tanto complejo, y por eso llamamos a la transformada de Fourier. Bueno, ahora una vez hayamos hecho la transformada de Fourier, vamos a plotear las señales de entrada. Acá tenemos el comando plot fftshift. Este comando fftshift es para plotear la señal pero con una mejor visualización, o explicándome mejor, la gráfica centrada en cero, considerando la frecuencia cero, ya que si no utilizamos este fftshift nos va a mostrar una gráfica que no es agradable a nuestra vista o a como nosotros estamos acostumbrados a trabajar bueno, este tipo de funciones, ¿no? Acá utilizamos este pequeño comando que es hold on, que significa mantener la gráfica anterior, porque vamos a mostrar bastantes gráficas en una misma figura. Luego se plotea acá la magnitud del sistema. Bueno, acá se utiliza ups, que es la componente positiva solamente, y esta R, que es del color rojo o red en inglés. Grid on, que significa activar las líneas, los cuadraditos, la cuadrícula, mejor dicho. Luego se plotea la señal de salida. También tenemos luego, una vez que se plotea esto, se plotean las fases. Y para plotear las fases utilizamos bueno, este es para plotear la señal de entrada, para plotear la señal de salida del sistema, perdón, la señal del sistema. Y bueno, en otra figura, la fase de la señal de salida. Bueno, mantenemos los grid on, que significa la gráfica que esté activada en la cuadrícula. Y bueno, definimos las leyendas, por supuesto. Luego, acá también ploteamos la señal de entrada y la señal de salida. Acá es una parte muy importante, la normalización. ¿Para qué normalizamos? Bueno, normalizamos para ver los aspectos en que tal vez la gráfica ha cambiado, para verlo de una mejor forma agradable o de acuerdo a como siempre hemos visto en algunos textos y como se nos ha enseñado en clase. Bueno, acá también seguimos normalizando. La señal de entrada la normalizamos y la señal de salida la normalizamos. Acá viene una parte muy importante, que es la última de acá, que es la figura de Lisandrus, que es una parte, bueno, que según lo que nos dice Lisandrus es la relación de frecuencias y coeficientes y los coeficientes de frecuencia. ¿Qué nos quiere decir esto? Hablando un poco mejor, que es la gráfica de las ecuaciones paramétricas correspondientes a la superposición de dos movimientos armónicos simples en direcciones perpendiculares. O sea, la relación de las frecuencias vistas desde otro punto. Bueno, una vez que tenemos eso, vamos a proceder a los casos que se trató en la sesión de aprendizaje. Y vamos a modificar nuestro código, por ejemplo, cuando omega sub 0 es mucho menor que omega sub c. Entonces, cuando tenemos que omega sub 0 es mucho menor que omega sub c, vamos a cambiar acá, omega sub 0 mucho menor que omega sub c. Podemos acá ponerle un valor aleatorio, por ejemplo vamos a considerar un 40k y acá por ejemplo un 0.5. Entonces ahora vamos a correr el código para ver que todo funciona normal. Esperamos un ratito a que corra el código. Con este código vamos a mostrar poco a poco lo que se ha venido haciendo. Bueno, acá ya salen las gráficas.
y vamos a analizar gráfica por gráfica a ver qué nos sale. Bueno, en la primera gráfica nos está mostrando que la señal de entrada y la magnitud de la señal de entrada y la magnitud del sistema. Por lo que se puede apreciar aquí en la gráfica, se está apreciando que la señal está entrando y la señal está dentro de la banda de paso del sistema, por lo tanto se transmite la señal. Acá estamos viendo las distintas características de lo que es la señal de entrada respecto a la magnitud del sistema. Acá en esa segunda gráfica se aprecian las fases con su respectivo desfasaje. Nos podemos dar cuenta en las señales de salida que la amplitud no se ha visto modificada, ya que eso es un punto importante que nos dice la teoría. Y acá, si nos podemos dar cuenta, la variación de la fase es lineal con la de la frecuencia. Eso es un aspecto importante para fijarnos en lo que es el sistema de una gráfica pasa abajo. Ahora vamos a proceder a analizar la segunda gráfica, donde podemos ver la señal de entrada respecto de la señal de salida. Como hemos considerado una señal de entrada muy pequeña, cuando omega sub c es mucho mayor que omega sub 0 es mucho menor que omega sub c. Bueno, acá podemos apreciar lo que es la señal normalizada, bueno, que es pues parecido. Y acá la figura de Lis-Angius, que nos muestra una gráfica muy atenuada. Bueno, como pudimos seguir viendo, bueno, este es lo que sucede cuando omega sub 0 es mucho menor que omega sub c. Ahora vamos a proceder a trabajar con el segundo caso, que es el caso B, cuando omega sub c es igual a omega sub 0. Bueno, vamos a considerar por ejemplo 25 acá, y acá también, como tienen que ser iguales, 25. Entonces, lo que nosotros vamos a seguir haciendo es correr el programa. Vamos a correrlo, esperamos un poquito. Ahí no nos está mostrando. En la primera gráfica nos está mostrando lo que, si nos podemos dar cuenta, la amplitud en la salida acá es 1 y acá se ha reducido bastante. Se ha reducido debido a la teoría, a la teoría que nos dice que la amplitud queda reducida a 1 sobre la raíz de 2, que más o menos viene a ser 0.7. Vamos a tratar de acercarlo para ver exactamente. Acá se puede apreciar en este gráfico de acá la señal como más o menos en 0.7 aproximadamente se está dando. Bueno, acá existe un desfasaje, se puede apreciar acá que existe un desfasaje de pi cuartos respecto a la fase de entrada con la fase del sistema y la fase de salida. Bueno, acá hay un aspecto importante que nos dice la teoría, que es el teorema de potencia media, que está acá en el manual, donde dice que se puede calcular la potencia de la señal de salida de lo anterior. Se considera la señal cosenoidal, y el teorema, no sabemos que para hallar la potencia elevamos la amplitud al cuadrado y la dividimos entre 2, y ahora se calcula de igual manera la potencia de la señal de salida cuando omega sub 0 es igual a omega sub c, es decir, ese es el reemplazo, la amplitud sobre la raíz de 2, lo que le comentaba anteriormente. El desfasaje, se comprueba el desfasaje de pi cuartos. Entonces, hallando la potencia al cuadrado, la amplitud al cuadrado sobre 4. Entonces queda demostrado matemáticamente que la amplitud al cuadrado, que la potencia, la frecuencia, la potencia de la señal de salida es la mitad de la potencia de la señal de entrada, si estuviera eso dentro de la banda de paso. Entonces, esta es la razón por la que cuando se considera omega sub 0 igual a omega sub c, se le conoce como la frecuencia de media potencia. Ahora regresamos a nuestro código. Y
vamos a ver el último caso cuando omega sub c es mucho mayor que omega sub 0. Por ejemplo, vamos a considerar acá, bueno, vamos a considerar acá, por ejemplo, vamos a dejarlo en 1 y acá vamos a considerar 35. Corremos nuestro programita, esperamos a que salgan las gráficas correspondientes. Bueno, acá ya cargó y vamos a ver, vamos a analizar gráfica por gráfica. Acá podemos ver la señal de entrada y la magnitud del sistema. Como omega sub 0 es omega sub 0 es mucho mayor que omega sub c, que nuestra frecuencia de corte, podemos acá notar en la gráfica como no está dentro de la banda de paso, por lo tanto el sistema no va a transmitir. Acá vemos la señal de salida, que bueno, se aprecia también que no está dentro de la banda de paso. Nuestra banda de paso es esta, la magnitud de nuestro sistema. Y se nota también que la señal está atenuada. Vemos que hay un desfasaje cercano a pi medios. Y acá, si tenemos un poquito de detalle, nos damos cuenta que el sistema se está comportando como un integrador. Bueno, eso es todo. Bueno, lo del primer video, lo del código, de cómo es un sistema pasa abajo, un filtro pasa abajo, cómo se comporta. Acá tenemos la señal de entrada y la señal de salida. Vamos a ver cómo se ha atenuado demasiado la señal de salida con respecto a la señal de entrada. Y bueno, acá estamos normalizando para ver, bueno, un tanto el desfasaje y la figura de Lisandrus que se explicó anteriormente, que era la gráfica de la relación entre las frecuencias, y podemos ver que es una elipse. Bueno amigos, esto ha sido todo por el video. Voy a tratar de subir el video también del código cuando se aplica no solamente una señal, sino varias señales al sistema para poder explicarlo. Bueno, muchas gracias, eso ha sido todo, hasta luego.